Bueno, buenas tardes a todos, miembros de Gracia y Paz y amigos que nos visitan y también que nos ven por Zoom. El día de hoy se conoce mundialmente como el Domingo de Resurrección. Y esta semana que acaba de pasar la conocemos como Semana Santa o Semana de la Pasión. Y lo que sucede es que en estas fechas se recuerdan o conmemoran dos cosas: la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. No todos los países tienen estas fechas como importantes, sin embargo el nuestro sí. Es por esto que en varias ciudades vemos que se realizan viacrucis, que también pasan en televisión películas como La Pasión de Cristo. También en varios establecimientos no se trabaja y por costumbre o religión no se come carne los viernes, entre otras cosas, ¿no? Pero todo esto se hace porque la religión católica romana ha influenciado mucho nuestro país y lo ha vuelto algo normal y parte de nuestra cultura. Como cristianos podemos decir que creemos que Cristo murió y también que Cristo resucitó. Y creemos que estos hechos históricos son súper importantes, tanto como los católicos, los mormones, testigos de Jehová y todas las demás religiones que se consideran cristianas. Pero hay dos grandes diferencias entre lo que creemos como cristianos y todas las demás religiones. Estas son, una, ¿qué significan estos hechos? ¿Qué es lo que significa la muerte y la resurrección de Cristo? Y cómo los aprovechamos. O sea, ¿cómo te puedes beneficiar tú de la muerte y de la resurrección de Cristo? Entonces, ese es el propósito de la prédica de hoy. Dejar claro qué significa la muerte de Cristo, qué significa la resurrección de Cristo y cómo las aprovechamos. En la Biblia esto se conoce como el Evangelio. Y vamos a ver cómo los apóstoles enseñaban el Evangelio. Así que el nombre de la prédica de hoy es el Evangelio de los Apóstoles. Y antes de comenzar quisiera que me acompañaran en oración, por favor. Padre, te pido que me ayudes a explicar el Evangelio. Te suplico que si hay una persona aquí que no ha comprendido el sacrificio de Cristo y que no ha entendido también las implicaciones de la resurrección, te ruego, mi Dios, que tú le ilumines el entendimiento, que tú quites ese corazón de piedra y le des un corazón de carne, que tu Espíritu Santo lo lleve a una fe verdadera y a un nuevo nacimiento. Y a todos mis hermanos, Señor, que han puesto su confianza en Cristo y han nacido de nuevo, te ruego que los fortalezcas en estas verdades que son fundamentales y que siempre las vamos a necesitar, y que también seamos animados en la verdad del Evangelio y que también nos animemos a hablar de esto si nos das oportunidad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hace 9 años entendí el Evangelio. Esto fue por medio de entender la muerte de Cristo. O sea, entender la muerte de Cristo fue en ese momento lo más grandioso, porque entendí cómo podía yo reconciliarme con Dios y cómo podía nacer de nuevo. Pero al poco tiempo de que esto sucediera, hubo un sentimiento como de enojo, porque muchos años había escuchado acerca de Cristo y no recuerdo haber tenido una explicación de por qué tuvo que pasar eso. Incontables veces me dijeron que Jesús murió en la cruz, que murió por mí, que resucitó al tercer día. Miré las películas que pasaban en televisión acerca de la vida de Jesús.
Asistí a varias reuniones los domingos y también entre semana, en casas, e hice muchas preguntas, pero nunca entendí por qué Cristo murió. No recuerdo haber tenido una explicación clara de por qué Cristo murió. Entonces, yo recuerdo que escuchaba, que Cristo murió por mí, y entendía de alguna forma que eso era bueno, que hizo algo bueno por mí y que por lo tanto yo debía cambiar mi vida y ser mejor persona. Algo así entendía. Jesús murió por mí y yo pues tengo que cambiar y ser mejor. Pero no se trataba de eso. Nunca fui mejor persona y de hecho cada vez fui peor persona hasta que Dios me hizo nacer de nuevo. Y esa no creo que sea solamente mi experiencia. Los apóstoles tenían esto muy claro. Y es por eso que cuando predicaban el Evangelio, si uno analiza el libro de Hechos, siempre explican la muerte y la resurrección de Cristo. Porque sabían que la salvación de las personas dependía de eso. Si no se entiende la muerte de Cristo, no puede haber salvación. No se puede salvar nadie si no entiende qué pasó en la cruz. Entonces, el texto en que nos vamos a basar para explicar el Evangelio está en Corintios, 1 Corintios 15, del 3 al 8. Si me acompañan, por favor. Primero Corintios 15, del 3 al 8. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Entonces, Pablo es el que escribe esta porción a un grupo de creyentes en la iglesia de Corinto. Y lo hace para recordarles el Evangelio, porque estaban afirmando cosas que no concordaban con este mensaje. Entonces Pablo dice, voy a explicar lo que les hemos dicho desde el principio, el Evangelio. Así que les recuerda el Evangelio como se ve. Vamos a ir un poquito más atrás en el versículo 1. Dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. ¿Cuál es este Evangelio que predica Pablo? Tenemos que recordar que la palabra Evangelio significa buena noticia. Así, una buena noticia, común y corriente como las de nosotros, solamente que nosotros no usamos Evangelio cuando recibimos una buena noticia. Por ejemplo, si en esa época había dos naciones en guerra y una se rendía o ya era derrotada, la nación ganadora podía enviar un mensajero, un soldado, para que regresara con los demás ciudadanos y les iba a entregar el Evangelio, les iba a dar la buena noticia de que habían ganado la guerra. Era una palabra común, la palabra Evangelio, pero Pablo no está hablando de ese tipo de evangelio, de esa buena noticia. No, es una buena noticia de parte de Dios, que Él recibió de Jesucristo. Él no la inventó, no es su opinión personal. Él dice en el versículo 3, si vemos en el versículo 3 de este pasaje, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo no lo inventó, Pablo lo recibió de Jesucristo. La manera en que está escrito este enunciado refleja que Pablo habla de una tradición. Esto era un tipo de resumen de la enseñanza de los apóstoles. Este es el evangelio de los apóstoles, el evangelio predicado por la iglesia primitiva o por los primeros cristianos.
Este mensaje es de primera importancia porque sin él no existe cristianismo. Entonces, regresando al pasaje, podemos ver el primer contenido del Evangelio. El primer enunciado acerca de esta buena noticia. Dice en el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. La buena noticia es la muerte de Cristo. Esa es la buena noticia, la muerte de Cristo. Pero todavía sigue esta pregunta que pusimos desde el principio, ¿por qué? ¿Por qué Cristo murió? Pablo nos dice que Cristo murió por nuestros pecados. Y para que esto tenga sentido, necesitamos explicar qué es el pecado. Hoy no se usa el pecado en nuestro contexto secular. No usamos esa palabra, sino dentro de la iglesia, en un contexto religioso. Entonces, muchas veces este término no se entiende muy bien. Entonces, vamos a explicar qué es en sí el pecado. Y para eso nos vamos a basar en 2 mandamientos, simplemente 2 mandamientos que Dios ha dado. Entonces, cuando le preguntaron a Jesús cuál es el mandamiento más importante, Jesús dijo en Mateo 22:37, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Eso dijo Jesús. Ese es el mandamiento más importante de todos. Entonces, para poner en perspectiva este mandamiento, pensé en unos ejemplos. Y unos ejemplos son, ¿alguna vez has deseado tanto aprobar un examen, por ejemplo, de la escuela? Tanto que te has esforzado, estudiado como 5 u 8 horas diarias, has puesto todas tus fuerzas en saber todo lo necesario para poder aprobarlo. Y no solo un día, sino varios días con desvelos. O alguna vez quisiste ganar una competencia. Si alguna vez practicaste deporte y estabas en un equipo, tal vez invertiste horas diarias por semanas y meses para poder ganar tu competencia. O tal vez no te has enfocado en un deporte o en la escuela tan así, pero tal vez ha habido momentos donde tu mente ha estado entregada al trabajo. Incluso termina tu horario de trabajo y sigues pensando en el trabajo. Sigues llevándote el trabajo a casa, ya sea porque quieres resolver un problema o porque quieres ganar más dinero. O también podría ser un pasatiempo. Algún pasatiempo que llena tu mente todo el día. Es algo que te gusta hacer, algo que aprendes de ello, hablas de ello, piensas de ello todos los días. No hay día que no hables de ese pasatiempo. Esa cosa llena tu mente. O también puede ser una persona o una situación. Una persona donde tú pones todo tu corazón, toda tu mente y te enfocas en ella y lo que más te importa es su atención o aprobación, ¿no? Ok. Fuera de estos ejemplos, quiero preguntarte, de la misma forma que en esos ejemplos, ¿alguna vez has dedicado tus fuerzas, toda tu mente, todo tu corazón, toda tu alma para agradar a Dios? A veces, no dejas de pensar en cómo vas a dar gloria a Dios en la escuela, o en el trabajo, o en tu casa. O a veces no, ¿cuántas veces has invertido mucho tiempo, ya sea en oración o en leer su palabra para conocer su voluntad? O has tenido momentos en los que no dejas de pensar en cómo vas a vencer un pecado, porque amas a Dios y no quieres ofenderle cuando llegue la tentación o cuando lleguen las pruebas. Esos son ejemplos, porque son ejemplos en donde tú pones todo tu esfuerzo, toda tu mente, todo tu corazón
en agradar a Dios. En los ejemplos que di anteriormente, no estoy diciendo que esté mal estudiar, que esté mal hacer deporte, sino que esas cosas reflejan que son muy importantes para ti. Si uno estudia mucho para sacar un 100 o para probar, pues es porque le está dando demasiada importancia a eso. Es algo importante para su vida. Igual los pasatiempos, de alguna forma lo hacen feliz, o una persona o una situación que se resuelva no lo deja tranquilo. Esas cosas muestran el tiempo y el esfuerzo, qué tan importantes son en tu corazón. Entonces quiero que pienses cuáles de tus acciones o cómo se ve reflejado este mandamiento en tu vida, el mandamiento de amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El segundo mandamiento es que dice Jesús lo menciona también como que es semejante al primero, y él dice que el segundo mandamiento más importante es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, este mandamiento, cuando le pregunta una persona también a Jesús, ¿cómo practico ese mandamiento? Jesús usa la parábola del buen samaritano. Brevemente, la parábola del buen samaritano consiste en que a una persona la asaltaron, la golpearon y la dejaron medio muerta en el camino, y que pasaron tres hombres. Dos pasaron de largo, no lo ayudaron, y uno sí lo ayudó y lo atendió y cubrió sus necesidades. Entonces Jesús dice, este hombre fue el que básicamente amó a su prójimo. Esa es una forma de ayudar, de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, cuando los ayudamos. Primera de Juan 3:17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Entonces también otra forma de ver este mandamiento, porque este mandamiento implica más que eso, también se podría decir que implica tratar a los demás como quisiéramos que nos trataran. Porque dice amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, puedes pensar, cuando alguien te ofende o te falla, ¿eres paciente y perdonas como quieres que sean pacientes contigo y que te perdonen? ¿O ayudas a los demás como quieres que te ayuden? ¿O le hablas a los demás con el respeto y amor con el que quieres que te hablen? ¿Eres honesto con tu prójimo de la misma forma que tú quieres que sean honestos contigo? Ok, estos dos mandamientos simplemente los tomo como referencia para que podamos ver todos el pecado. Quebrantar uno de estos mandamientos es un pecado aborrecible por Dios. Pero, y lo importante es que, o algo que debemos de pensar es que estos no son cosas que los cometemos un día y luego pasa un año y después lo volvemos a cometer. No, eso es algo que vivimos día a día. Día a día estamos confrontados con estos mandamientos y que no somos suficientes para cumplirlos. Entonces, quiero que pienses la magnitud del pecado que hay en ti, en mí, en todos. Pero si tal vez alguien podría pensar que estoy siendo muy exagerado con esos mandamientos, tal vez alguien dice, cumplir esos mandamientos puede ser perfecto, es imposible. Yo creo que Dios entiende que no se puede vivir así. Más bien, Él va a condenar o se enoja contra los que pecan de verdad, como más fuerte, como con asesinatos o con adulterio o cosas de ese tipo. Pues no. Son igual de serios esos pecados pequeños, por así decirlo, o no tan escandalosos. Porque Jesús dijo en Mateo 5, del 21 al 22, Él dijo, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, o sea,
tonto, quedará expuesto al infierno de fuego. El simple enojo contra tu prójimo es tan serio como un asesinato a los ojos de Dios. Él ve lo que hay en el corazón. Nosotros podemos ver las acciones, pero Él sabe lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. De la misma forma, en otra ocasión dijo Jesús: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que pierda uno de tus miembros y no que se pierda todo tu cuerpo y sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Esa es la seriedad que Cristo le da aún a los pecados que hacemos nomás en nuestro corazón, que no tienen una acción que se note, sino simplemente porque ocurren en nuestro corazón. Dios odia el pecado en todas las magnitudes, al violador tanto como al que mira a una mujer con lujuria, a los que en puestos de poder roban, mienten y hacen actos de corrupción, como el que le miente a su esposa o al jefe del trabajo o a un amigo o a un desconocido. Es igual. Y este es el problema. Este es nuestro más grande problema, que tenemos pecado y tenemos un Dios perfecto que odia el pecado. Y no solo eso, sino que conoce completamente tu corazón. Dios sabe, si no has nacido de nuevo, si no has nacido de nuevo, no puedes desear estas cosas. No puedes decir estas cosas y Dios sabe que no deseas estas cosas. Dios sabe que no le deseas a Él, que no deseas agradarle a Él, que no es tu primer pensamiento del día ni el último con el que te vas a dormir. Dios sabe eso. Si en realidad tú le deseas ahorita, si le amas, es porque Dios ha cambiado tu corazón. Efesios 2:3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Antes de nacer de nuevo, no puedes desear esto, no puedes desear agradar a Dios y todos los días quebrantas el primero y segundo mandamiento y más. Entonces, Dios conoce tu corazón. Dios tiene un registro completo de todos los pecados que has hecho en tu vida y los va a exponer delante de ti en el juicio. Si me acompañan a Salmos 50:21, por favor. Salmos 50:21 dice: estas cosas hiciste y yo he callado, pensaste que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Si tú no tomas en serio el pecado, Dios no es como tú. Él dice: yo no voy a ser como tú, yo sí lo tomo en serio y las voy a exponer delante de tus ojos, las cosas de tu corazón. Entonces, Dios es justo, Dios es santo y no puede dejar el pecado así, no puede dejar el pecado sin castigo. No puede dejar sin dar el pago correspondiente. Si Dios no castiga el pecado, entonces sería un juez injusto, un juez corrupto. Y aquí entran las buenas noticias. Dios vio tu corazón, Dios ve tu corazón y ve todo el pecado y decidió tomar todo ese pecado y ponerlo sobre su Hijo Jesucristo y que Él llevara el castigo. Todo ese pecado que solamente Dios conoce, que hay en tu corazón, Dios decidió agarrarlo y ponerlo sobre Jesucristo. Si me acompañan a Colosenses 2:13, por favor.
Colosenses 2, 13 al 14. Dice Colosenses 2, del 13 al 14, dice, a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Todo ese pecado, Dios decidió ponerlo sobre Jesucristo y clavar a Cristo en la cruz. Entonces, todas las veces que has quebrantado el primer mandamiento, el segundo, todos los demás, Dios decidió ponerla sobre Jesucristo y clavarlo a Él en la cruz. Entonces, esta es la primera razón de por qué Cristo murió. Cristo murió para pagar por tu pecado. Cristo murió para pagar por tu pecado. Si regresamos a nuestro pasaje principal de 1 Corintios, dice que Cristo murió por nuestros pecados de acuerdo a las Escrituras. Esto significa que desde antes de que Jesús naciera ya estaba profetizado que iba a morir por nuestros pecados. Y esto lo podemos ver en Isaías 53. Si me acompañan a Isaías 53, por favor. Isaías 53, del 5 al 6, dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Está súper claro. Dice que fue molido por nuestros pecados. Dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. A esto se refería Pablo con que es de acuerdo a las Escrituras. Ya estaba escrito desde antes. Más adelante, en el versículo 11 de Isaías 53, podemos ver que dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Entonces, Jehová, que carga el pecado sobre Jesús, dice en el 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. La ira de Dios quedará satisfecha con ese sacrificio. Ya no va a haber pecado por el que Dios siga en problemas, en enemistad contigo. Ya quedó satisfecho. Todo el pecado fue puesto sobre Cristo. Y esa es la segunda razón de por qué Cristo murió. Cristo murió para apaciguar la ira justa de Dios. Ya no hay más ira, ya no hay más aborrecimiento, enemistad entre nosotros y Dios, porque ya el pecado fue puesto sobre Cristo. Y en ese mismo versículo también vemos que dice, por su conocimiento justificará, en el versículo 11, justificará a mi siervo justo a muchos. Y esa es la tercera razón. Cristo murió para justificarnos ante Dios, para mostrarnos justos ante Dios, sin pecado. Eso también lo vemos en Romanos 3:24. Pablo dice en Romanos 3:24, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, mediante el rescate de Cristo, mediante esa obra en la cruz, somos justificados. Entonces, en resumen, acerca de la muerte de Cristo, Cristo murió para pagar por tu pecado,
Cristo murió para apaciguar la ira justa de Dios y Cristo murió para justificarnos ante Dios. Regresando a nuestro pasaje de Primera de Corintios, continuamos con el Evangelio, que dice en el versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo no solamente murió, sino que también fue sepultado y resucitó al tercer día. Pero ¿qué significa la resurrección? En Romanos 4:25 dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En este versículo vemos que Pablo dice que Jesús fue resucitado para nuestra justificación, parecido a lo de la muerte de Cristo. Pero más bien podríamos decir que Jesús resucitó para asegurar nuestra justificación. Hay una ilustración de un hermano que se llama Tim Keller de cómo esto funciona. Él dice, por ejemplo, que si una persona va a una tienda departamental y compra un objeto en un cajero de esos que están al fondo o en el centro de la tienda, Entonces lo compra y tiene su recibo, entonces ya va con el objeto y luego va hacia la salida de la tienda y en la tienda un empleado le dice, hey, ¿qué es eso que traes ahí o qué onda con ese artículo? Entonces esta persona saca el recibo y le muestra que ya está pagado este artículo. Ah, ok, entonces ya se puede ir esa persona. Entonces, esta ilustración se tiene como objetivo decir que ese recibo que dice que ya está pagado, más bien la resurrección es como ese recibo que dice que ya está pagado, que Dios le demuestra al mundo y a nosotros que ya ese sacrificio fue aceptado por Él, que ya toda la cuenta ha sido saldada, todo el pecado ha sido pagado. ¿Por qué? Porque esta era una profecía que estaba dicha desde hace cientos de años antes de Cristo. Cualquier persona pudo haber dicho que Él iba a morir por nuestros pecados, que Él iba a llevar nuestros pecados en la cruz o de otro tipo de muerte. Pero ¿cómo sabemos en realidad si sí cargó con nuestros pecados? Porque Dios le resucitó. Dios le resucitó, porque también vemos que Pablo dice conforme a las escrituras, que eso ya estaba en el Antiguo Testamento, que Jesús no solamente iba a morir, sino que también iba a resucitar. Entonces, esta es la comprobación de que Dios aceptó ese sacrificio, de que ya está pagado completamente. ¿Dónde vemos eso de que Jesús tenía que resucitar? ¿Dónde vemos en el Antiguo Testamento de que Jesús tenía que resucitar? Hay en varias partes, son dos salmos, en el Salmo 16 y en el Salmo 22. También vemos, Jesús usaba mucho la profecía de Jonás. Él decía, no les voy a dar una señal, sino la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días en la boca, dentro del pez, así voy a estar yo en, en la tumba, 3 días y 3 noches. Pero en esta ocasión no vamos a ver todos los pasajes, vamos a ver en el mismo Isaías 53 cómo ahí dice que el Mesías, el que iba a dar su vida en sacrificio, también iba a resucitar. En Isaías 53, en el versículo 10, dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Fíjense que dice, haya puesto su vida en expiación por el pecado, o sea, se iba a morir. Y luego dice, verá linaje y vivirá por largos días. ¿Cómo puede vivir por largos días? ¿Cómo puede ver linaje? Y lo dice, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Implica que esta persona de la que está hablando no se iba a quedar
en la tumba, sino que iba a volver a tener vida. Entonces, básicamente ese es un punto de por qué Jesús resucitó. La resurrección de Jesús nos asegura que Dios aceptó su sacrificio como pago por nuestro pecado. La resurrección de Jesús nos asegura que Dios aceptó su sacrificio como pago por nuestro pecado. Es esa persona de la que se habla en Isaías 53. Otra cosa que nos muestra la resurrección es que Jesús resucitó para asegurar nuestra regeneración. Es el segundo punto. Jesús resucitó para asegurar nuestra regeneración. La enseñanza de los apóstoles era que si estás en Cristo, compartes tanto su muerte como su resurrección. Esto es todo un tema, pero es importante que lo tengan claro. Lo voy a repetir otra vez. La enseñanza de los apóstoles era que si estás en Cristo, compartes tanto su muerte como su resurrección. Es por eso que nos bautizamos. El bautismo refleja eso. Cuando somos sumergidos en agua y salimos del agua, estamos reflejando que hemos sido sepultados con Cristo, hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Cristo al salir del agua. Estamos reflejando eso. Entonces, eso se puede ver en Romanos 6:4. Si me acompañan, por favor, a Romanos 6:4. Romanos 6:4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Dice que somos sepultados juntamente con Él. Y que también a fin de como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. Esa vida nueva es esa nueva vida que se obtiene cuando nacemos de nuevo. Es por eso que mencioné que Jesús resucitó para asegurar nuestra regeneración. El hecho de que Él haya muerto y resucitado nos asegura que podemos tener una vida nueva. Como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El tercer punto de por qué Jesús resucitó es para asegurar nuestra resurrección, nuestra futura resurrección. Y esto lo podemos ver en Juan 11, del 25 al 27. Yo se los leo. Dice, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cómo sabemos que Jesús realmente nos iba a dar vida después de la muerte? Él mismo dice: yo soy la resurrección de la vida, y no solamente lo dijo, sino que también lo llevó a cabo. Él mismo resucitó. Él tiene poder sobre la vida y la muerte, y si nos promete que vamos a resucitar con Él, podemos estar seguros porque Él mismo resucitó. Podemos estar completamente seguros en eso. Entonces, ese es el tercer punto. Jesús resucitó para asegurar nuestra futura resurrección. Entonces, en resumen, Cristo resucitó para asegurar nuestra justificación. Cristo resucitó para asegurar nuestra regeneración. Y Cristo resucitó para asegurar nuestra resurrección futura. Entonces, estas son las buenas noticias de los apóstoles. Ese es el evangelio de los apóstoles. Dios decidió enviar a su Hijo para que cargara con tu pecado en la cruz
y le resucitó para asegurar que su sacrificio es aceptable y suficiente para salvarte. Si regresamos al pasaje de Corintios, en Corintios 15, 1 Corintios 15, vemos que Pablo dice otras cosas después de que Jesús murió y que Jesús resucitó. Él dice del 5 al 8 que después de que resucitó Jesús apareció a Cefas, o sea, a Pedro, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Si hubieras estado en esa época y hubieras escuchado a uno de los apóstoles hablar de Jesucristo, de que Cristo murió, Cristo resucitó, y tú te hubieras acercado y le hubieras dicho, ¿cómo sabes que Jesús resucitó? Pablo hubiera dicho, yo lo vi, y no solamente yo lo vi, sino que lo vio Pedro, lo vio Juan, lo vio Jacobo, lo vieron los apóstoles, y no solamente los apóstoles, sino que lo vio más de 500 personas. Y no lo vimos de una forma aislada, así, cada quien por su cuenta, en lo individual. No, muchas veces lo vimos todos a la vez. Vimos el mismo Cristo. Entonces, no era, no es nuestra fe, no es como, ni la fe de Pablo era como esa fe que muchas veces se muestra, de que era una fe ciega. Pablo estaba convencido de que Jesús resucitó, él le vio, y nosotros confiamos en el testimonio de todos estos testigos, en el testimonio de los apóstoles. Entonces, otra cosa que pudiera parecer extraña es que si uno le pregunta a Pablo en ese momento, oye, pero ¿tú qué ganas a cambio? ¿Qué ganas con esto? Pablo no ganaba nada. Pablo trabajaba por su propia cuenta, no recibía un salario. Pablo era perseguido por esta fe, pero lo hacía porque estaba seguro de que Jesús había resucitado y que el Evangelio era lo que salvaba, lo que salva a las personas, lo que nos reconcilia con Dios. Entonces, si leemos el libro de Hechos, podemos ver que los apóstoles siempre hablan de la muerte y la resurrección de Cristo y exhortan a dos cosas: al arrepentimiento y a la fe. Esta es la manera en cómo nos aprovechamos, cómo nos apropiamos de la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Si vemos en Hechos, te lo voy a leer, Hechos 3, 18 al 19, este es Pedro hablando. Él en un momento dijo, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Él dice, arrepentíos y convertíos. Y Pablo en Hechos 13 dice algo parecido, dice, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción, hablando de la resurrección. Dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Entonces, ¿cómo puedes aprovechar la muerte y la resurrección de Cristo? Arrepintiéndote de tus pecados y poniendo tu confianza en lo que hizo Cristo por ti. De esa manera, como dice Pablo, eres justificado completamente, tus pecados perdonados completamente. Serás libre del pecado para poder vivir una vida nueva, como nos muestra la resurrección de Jesús, y después de morir resucitarás y vivirás la eternidad en la presencia de Dios. Esas son las buenas noticias. Eso es lo que se enfocaban en explicar los apóstoles. Todo eso que hizo Jesús nos asegura que nuestro pecado ya fue puesto sobre Cristo, ya no lo tenemos nosotros, ya podemos estar en paz con Dios y que podemos tener certeza de que vamos a resucitar y estar por la eternidad con Él. Vamos a orar.
Padre, te doy gracias por este tiempo que nos permitiste ver el Evangelio. Te suplico, mi Dios, que nos ayudes a reflexionar cada vez más en la muerte de Cristo y en la resurrección de Cristo. Y de igual forma te vuelvo a pedir que si hay alguien aquí que no ha nacido de nuevo, que no ha confiado en Jesucristo, que no se ha arrepentido de sus pecados, que lo haga, Señor, que tu Espíritu Santo lo lleve a convicción de pecado y que lo salve para que viva esa vida nueva y pueda estar en la eternidad contigo. Y así, Dios, también ayúdanos a siempre tener esta verdad en mente, nunca vivir nuestra vida cristiana fuera del Evangelio, no solamente este día en que se recuerdan estos eventos, sino siempre, mi Dios, vivamos a la luz de que tú enviaste a tu Hijo para cargar nuestros pecados y le resucitaste para darnos seguridad y certeza de que también resucitaremos y viviremos contigo. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén.